Bienvenida, bienvenido a mi pequeña librería. Aquí podrás encontrar entrevistas, presentaciones de libros y diálogos literarios. Todo ello sin mirar ni al reloj ni al calendario, porque las mejores entrevistas ocurren sin prisa y los mejores libros no tienen fecha de caducidad. Pasa, entra, al fondo hay sitio. Allí siempre ocurre lo mejor y lo más interesante. Al fondo de la librería. Hola, buenos días, buenas noches ya. Ya estamos con el cambio de hora y esto de estar a las 6 de la tarde ya sea de noche, claro, pero bueno. Hoy acaba el mes literario por la salud mental, que suelo hacer todos los meses de octubre, y tengo la suerte de contar con Telmo Lazcano y Maitane Ormazábal, que han escrito un libro maravilloso, maravilloso y que a la vez te deja con un mal cuerpo a veces pensando cómo han conseguido manipular nuestra cabeza para que lleguemos a este momento. Porque habla de dos de los temas para mí más complejos, que es la adolescencia, bueno, tres, la adolescencia, la salud mental y redes sociales. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar aquí, Telmo, Maitane. Gracias por la invitación. Nada, antes que nada, si alguna se nos escapa, algún euskera o lo que sea, ya nos perdonaréis, porque antes, hasta este momento hemos estado hablando de euskera y ahora de repente va a ser como eh, lo que pasa a veces, pero bueno. Nada, simplemente, para empezar, me gustaría que echarais la vista atrás y me comentarais, a ver, ¿qué recordáis de ese Telmo, esa Maitane, adolescentes? Porque al final es una época compleja, es una época en la que ocurren un montón de cosas, nos cambia la vida, nos cambia un montón de cosas y al final parece como que pasa esa época y nos olvidamos un poco de ella y luego los adolescentes que vienen por detrás son un poco ¿vales? Y no aguantamos. ¿Qué recordáis de esa época? ¿Dani? ¿Qué no recordaríamos de esa época? Me preguntaría yo. De todo, de todo. Para mí es la etapa más importante o de las más importantes de la vida, pero a la vez es la eternamente olvidada y criminalizada. Sí, Entonces, en esa época yo también es verdad que yo intenté romper con unos cuantos límites que yo misma tenía, ¿no? De que de eso se trata la adolescencia. Y los pocos espacios seguros donde puedas encontrar, donde un adolescente, yo en mi caso estoy hablando, pero lo vuelvo a ver también ahora, hoy en día, con los adolescentes de hoy en día, hay muy pocos espacios seguros donde podemos hablar de lo que nos ocurre sin ser reenjuiciados. Y en la adolescencia lo que más necesitamos en esa época es que alguien que nos escuche, no comparta, pero que sí nos escuche, pues todas las inquietudes, preocupaciones que tenemos. Los adultos tendemos a, a minimizar o a quitarle la importancia de lo que puede estar pasando a un adolescente. Y yo me acuerdo en mi época que también intentaban lo mismo, ¿no? Era como, bueno, estas cosas sí se te pasarán, ya vendrán, es característica de la adolescencia. ¿Hasta qué punto es característica de la adolescencia? ¿Hasta qué punto es salud emocional y mental? ¿No? O sea, y justamente tenemos que recordar que la mayoría de las patologías de salud mental y emocional después, en la adultez, se dan después de esta época, en la adolescencia, porque es un crack dentro de nosotros, ¿no? Ese niño, esa niña que estaba dentro de nosotros se vuelve adulto, pero no sabe cómo volverse adulto, se pelea, ¿no? Y hay como una confrontación interna y externa. Entonces yo me acuerdo, la mía fue convulsa, por eso me gusta trabajar con los adolescentes, porque les puedo entender, porque yo también he pasado por lo mismo. Y para mí es la época donde más hay que cuidar la autoestima y ese cuidado un poco de cómo está creando su identidad, porque todo eso luego va a conllevar en su adolescencia. Entonces, para mí, ya desde mi perspectiva, como yo joven, ¿no? Como Maitane joven, luego siendo madre y después ya siendo terapeuta, ves que casi todo el mundo, cuando viene a terapia,
insiste en su adolescencia. Sí, La infancia no recordamos tantas cosas, pero insiste en la adolescencia. sí, Ahí porque se no, abren muchísimas heridas. hay muchas cosas muy interesantes en el libro y habláis mucho justo de eso, de la importancia de hablar y de no solamente de hablar, sino ser escuchado y sentir que el adolescente tiene alguien con el que hablar. Lo hablaremos en el apartado sobre todo. Pero es verdad que cuando hacemos ese tipo de cosas, muchas veces desde nuestro papel adulto, como que parece superior a los adolescentes, eso es una tontería. Y dices, ya, claro, pero es mi tontería. Está afectando muchísimo. Y si yo lo que consigo como respuesta es una tontería, ni te preocupes de eso y a mí me están matando, dices, ¿para qué voy a hablar? ¿Para qué voy a hablar con esa persona si al final es una tontería y va a sentir que es una tontería algo que para mí ya, es crucial en mi vida porque no tengo herramientas para enfrentarme a ello y tampoco me dejan porque si pido ayuda no tengo a nadie al otro lado. Telmo, ¿cómo lo recuerdas? Sí, pues bueno, yo creo que como lo ha escrito Maitane muy bien, ¿no? Al final es, vamos a decir, un periodo de crisis, entendiendo crisis como un concepto que da fin a un proceso y empieza otro, ¿no? Entonces ahí es un, vamos a decir, un puente, entre comillas, ¿no? Donde pues que hay que construir sólidamente, pues si se hace de manera contraria, pues tiene repercusiones en la edad adulta, ¿no? Entonces es una etapa bastante, no sé si utilizar determinante, pero sí con gran influencia en el porvenir de esa persona. Entonces es un periodo muy sensible en ese sentido. Yeah, Y es una etapa muy incómoda culturalmente, ¿no? Y para todos los adultos, y es muy incómoda, porque cuando una persona entra, ¿no?, en la crisis que está diciendo Telmo, al final una crisis siempre es incómoda, aunque luego crisis signifique, ¿no?, que termina algo y comienza algo nuevo. Pero claro, que termine algo siempre es convulso, siempre viene con un movimiento muy grande. Y por ahora los adultos no estamos totalmente capacitados para llevar estas crisis, porque nuestra propia crisis todavía no está integrada. Entonces, ¿cómo vamos a llevarle, no? ¿Cómo vamos a llevar bien la crisis de un adolescente si la mía todavía no está curada, ¿no? O sea, entonces ahí tenemos que hacer mucho trabajo en curarnos nosotros y cuando tú te curas un poco esa crisis, la crisis de ellos no las ves tan mal, no es tan convulsa, la ves más normal y no la patologizamos, porque hoy en día sí hay una gran oleada de patologizar lo que es la adolescencia y mucho cuidado con eso, porque eso agrava en la salud mental. ¿no? Y además, entonces cuando hemos vivido una adolescencia convulsa, nos enfrentamos como padres a una adolescencia y parece que miramos desde un punto muy, muy lejano y dices, yo he estado ahí, en vez de haber aprendido de mis respuestas y de lo que sufrí yo, parece que nos ponemos desde el otro lado y repetimos los mismos roles de nuestros padres, de decir, es una tontería que nos decían a nosotros y dices, ya, si a mí no me servía esa respuesta, ¿por qué yo hago lo mismo? ¿Y por qué cierro los ojos y me doy cuenta que está pasando por ese proceso complicado? Habláis en más de un momento en el COVID por ejemplo, por mi experiencia como profesor, eh, yo creo fueron los grandes olvidados, los adolescentes. Yo me acuerdo que daba por aquel entonces las clases online a mis alumnos, ya, menos que verlos. Es que puede salir todo el mundo menos nosotros. Y lo llevaron fatal y tuve muchos alumnos con muchas secuelas por eso, porque se daban cuenta que no importaban a nadie, que eran como esos grandes olvidados de que, bueno, ya seguirá su vida más adelante y estaban justo en los años, me decía, en el año de descubrimiento, los años de... Bueno, me decía, yo me ha tocado justo como estaba enamorándome de alguien y de repente no puedo estar con esa persona y no sé cuándo voy a estar y no le importa a nadie. Que hablamos de todos, pero nadie habla de nosotros. Sí, porque ahí nos olvidamos que no, el ocio, ¿no? Ocio, ese tiempo libre, no es algo, no es un privilegio, es que evolutivamente su desarrollo intelectual, emocional y cognitivo es que lo necesitan, Uh-huh. ¿no? O sea que igual nosotros los adultos ya no tanto. Ya Sí. para nuestro desarrollo no es algo indispensable, pero para ellos, sobre todo a los que les cogió en esa adolescencia, claro, tuvieron un periodo de, tenemos que pensar que fueron 2 años, que la adolescencia 2 años es una parte muy grande de la adolescencia, cosa que para nosotros igual son 10 años en nuestra edad adulta.
Entonces, en esos 2 años, un montón de vivencias que nosotros hemos, bueno, descifrado, vivido, integrado en nosotros, que son en esas relaciones de tú a tú, ¿no? Vinculares, que eso es lo importante en esta vida, que la vida son relaciones y saber relacionarte con los demás. Ellos ahora tienen verdaderas dificultades para llevar a cabo esas dificultades, o sea, esas Ujú. relaciones. Y si le damos el plus de que en esas relaciones se puso una pantalla de por medio para todo, porque literalmente fue para todo, ahora imagínate la repercusión que tienen ellos. Claro. Y hablando de la pantalla, la otra pata muy importante de este libro son las redes sociales. ¿Cómo fue en sus inicios vuestra relación con las redes? ¿Cómo es ahora? Yo todo me imagino, porque sabiendo todo lo que habéis escrito en este libro, me imagino que veréis de manera muy diferente lo que es las redes sociales, tanto como herramienta como ese ocio que se ha convertido ya. Habláis mucho de ludopatía, porque es la sensación de que es engancharse horas y horas y horas a ver vídeos continuamente o a ver mensajes, a ver imágenes. ¿Cómo fue vuestra primera relación con esas redes sociales y a ver si ha cambiado una vez que habéis escrito este libro? Sí, pues bueno, yo me uno al grupo ese que dice, menos mal que yo no tuve en adolescencia redes sociales, Sí. porque hubiera sido una bomba, o más que una bomba, ¿no? Entonces, por esa parte me libré, pero me libré justo de generaciones bastante cercanas a mí, pues han crecido y han pasado en la adolescencia con las redes sociales y veo las consecuencias que han tenido. Yo la primera red social propiamente dicha, porque WhatsApp lo tuve algo antes, pero Instagram no lo tuve antes de los 25 años. ¿Me entiendes? Entonces ya me pillo bastante más desarrollado que la temprana edad de ahora, que son los 12 años, ¿no? Dicho lo cual, ahora mismo, pues por un lado, las utilizo como lo que realmente deberían de ser, son herramientas a nuestro servicio. Entonces, pues realmente no dedico mucho tiempo en ello. Lo único que hago es coger las entrevistas que me hacen en los medios, hacer una captura de pantalla o grabar la pantalla y simplemente lo subo. Así que no está muy elaborado mi perfil de Instagram, si te digo la verdad, pero tampoco pienso invertir mucho más tiempo en ello. Es simplemente un escaparate para aquella persona que esté interesada en esa información, pues que más allá de los medios convencionales que aparece un día y se pierde, pues lo tenga ahí para recordarlo, leerlo, en definitiva, pues para que sea una tecnología a nuestro servicio. Pero sí es verdad que interiormente, internamente, vamos a decir, en mis pensamientos sí hay un dilema ético, ¿no? De esta tecnología ética. Y sé que con muy buena intención, pero sigo alimentando, ¿no?, el algoritmo y las ganancias de unas empresas que no respetan la tecnología ética. Y que a sabiendas de la afectación que tienen sus productos, que yo, por consecuencia, estoy consumiendo, no hicieron nada y tampoco creo que tienen pinta de hacer mucho ahora. Entonces, sí es verdad que caes en ese dilema interno, ¿no? Sí, porque yo creo que es el gran dilema, pasa mucho también ahora con el tema de lo más, que ha surgido movimientos de salirse de ahí. Entonces, es ese doble dilema de decir, pero abandonar también es la solución, porque al final quieres luchar en contra de algo, muchas veces también es aprovechar las herramientas que puedas tener para difundir esa idea, difundir lo que dices, claro, pero también retroalimentas todo el monstruo. Entonces, esa sensación de decir, vale, me salgo, pero si quiero luchar contra eso también, desde dentro se puede luchar. Entonces, esa dicotomía es complicada. ¿Vale? ¿En tu caso? Sí, a mí también, como he dicho, también me ha pillado en otra edad. Yo tengo Sí, no, 40. somos una generación que por suerte lo libramos de Sí. esa época. Nosotras solemos hablar muchísimo entre nosotras, ¿no? Entre nuestras amigas, que solemos decir, jo, yo me imagino yo lo difícil que fue mi adolescencia en el aspecto de la autoestima, ¿no? De lo físico, de ese cambio que vivimos. Ya fue difícil sin tener todas estas redes sociales, lo llegamos a tener y yo no me quiero imaginar el sufrimiento interno que tiene que ver eso, porque ya vivíamos la presión social, diríamos, ¿no? De cómo teníamos que ser, cuál era el canon, cuál, ¿no? Aunque queramos, hay como algo que se nos impone, ¿no? Desde la sociedad,
pues no me quiero imaginar con todo esto. Y es más, a mí me ha pillado ahora, a mí me pilló que yo abrí Instagram en la pandemia. Entonces no lo tenía. Yo tenía Facebook, pero era algo como que estaba ahí un poco obsoleto y colgaba algunas cosas y yo sí lo utilizo también como muy profesionalmente. Al final, Mm. yo como terapeuta es como la vía que utilizo para poder divulgar algo, ¿no? De lo que yo puedo estar de acuerdo como en filosofía. Pero me pasa lo mismo que ha dicho Telmo, que muchas veces te das cuenta que dices, sí, estás divulgando, pero estás alimentando a la vez, ¿no? Pero hay ahora como un, un pequeño pensamiento en mí o hay algo dentro de mí que se ha movido y decir, bueno, si no puedes muchas veces luchar contra ellos, ¿no? Métete dentro y humanízalo. Pero bueno, ahí también es como ese juego un poco difícil porque yo creo que nos tenemos que estar planteando muchísimo qué hemos estado alimentando entre todos. Y yo sí tengo dos hijos de dos generaciones muy diferentes y yo sí noto la diferencia de uno y del otro. Muchísimo. Antes era algo como de lo más normalizado, de encima, vamos a decir que el mensaje que se te daba por todos los sitios era que era lo más adecuado, que era algo que le iba a ayudar a desarrollarse como persona, que tú también como padre estabas haciendo lo mejor. O sea, yo he vivido un poco como los dos mensajes y luego poco a poco darte cuenta de que es todo lo contrario a lo que nos han dicho, ¿no? Wow, yo creo que para muchos padres de mi generación ha sido un golpazo enorme decir, ¿cómo nos han podido meter esto tan fácilmente? Porque hay otras cosas que hemos tenido ese espíritu crítico y yo, por ejemplo, me considero una mujer que tiene ese espíritu crítico bastante desarrollado. Pues aquí nos lo metieron, pero bien metido. Y Entonces, esa imagen que vendieron de abrir el mundo y la información y sin fronteras y que todo iba a estar, todo el mundo sería capaz de llegar a todo el mundo y además a tener todo el tipo de información que podía requerir y todo eso, claro, era muy bonito de vender. Mm. No te das cuenta lo que hay detrás. Dices, al contrario, al contrario. Además, una reflexión que comparte un compañero también es que te roban el discurso, el sueño de tener una tecnología ética en ese sentido, claro, ¿no? Las redes sociales, si tuvieran una identidad, ¿no? Vamos a decir, limpia, pues podrían ser unos productos sumamente enriquecedores, ¿no? Han democratizado la economía como nada, han dado mucha voz a gente que no tenía, han llevado proyectos súper interesantes a puntos del mundo que antes nunca hubieran llegado, ¿sí? Y eso se podría haber realizado con una identidad ética, ¿no? Detrás. lo que Y, pasa es y que el, ética y economía muchas veces suele ser lo que cuando chocan es lo que sí, y cuando hablo de ética tecnológica no hablo de no generar ganancias, ¿no? Sino no, es del modo en Sí, el que se generan esas ganancias, ¿no? Que ya sabemos de qué manera se ha hecho y a costa de qué se ha hecho, y además de manera consciente. sí, sí, eso, Entonces, lo malo es eso, lo malo es que sea de manera consciente y además que en caso de poner la balanza siempre va a ir a lo largo, al lado de lo económico más que la ética en cualquier momento, y en algún momento hablaremos, el Salvador, nos comentábamos, que hablaba justo de eso, y ha ido decantándose por la parte de ganancias y la ética quedó completamente disuelta. Todo. ujú. Y ya, hablando del libro, ¿cómo surgió la idea de escribir este libro? Bueno, pues empecé un poco, realicé un proyecto que se recoge ahí en el libro, el No Phone Challenge. Y si te digo la verdad, pues un compañero iba hacia una comida que teníamos juntos, en el coche me comentó a ver si, ¿por qué no hacía un libro sobre las redes sociales, todo este mundo, ¿no? Pero justo había empezado a trabajar, bueno, al principio le dije que no, obviamente, pero luego en casa ya sabes que ese mensaje empieza a dar vueltas en la cabeza. Y justo ese año empecé a trabajar en un servicio donde pues trabajaba de tú a tú con adolescentes que tenían problemas de salud mental, pues en psiquiatría, etcétera. Y, y entonces pues veía que el panorama que teníamos es bastante más complejo, va más allá. El boom del smartphone, las redes sociales es una pieza muy importante de un puzzle muy complejo que es la salud mental adolescente. Entonces pensaba que la necesidad que tenía la sociedad iba más allá, ¿no? Entonces era un poco, sí, el boom de estas redes sociales, en la última década podemos definir la relación que tenemos con el móvil como adicción, pero es que también en la última década se ha dado un boom en los problemas de salud mental entre menores, ¿no? Son dos realidades que van de la mano en mayor medida de lo que nos gustaría, entonces habría que poner luz a las dos caras de la misma moneda, ¿no?
Entonces, en ese sentido, pues casualidades o causalidades de la vida, al final de curso, una de las entrevistas que nos hicieron, pues fue a través del programa Viva Suec, donde trabaja Maitane Ormazábal, que es donde la conocí. Ujú. Y pues nada, pues conectamos súper bien y pues le comenté un poco el proyecto que tenía en mente y le dije pues que a mí me encantaría pues que la otra, vamos a decir, la otra cara de la moneda pues lo hiciera junto a ella, ¿no? Y de ahí pues empezó un poco pues todo este camino que está siendo brutal. Sí, que justo ayer compartíamos, bueno, Ah, es verdad. ayer no, el viernes compartíamos la foto de un año, ¿no? Y De la parecen salida de 7. y parecen 7 años, literal, es verdad, ¿eh? O sea, porque ha ocurrido de todo, de todo en estos Sí. años. Sí, 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 sí. Sí, yo compartía muchísimo cuando Telmo, ¿no? Me dijo este proyecto, yo no lo dudé, porque yo vengo también, yo he sido profesora de educación especial, he sido Zitzaien, he sido educadora, entonces yo ya venía viendo desde hace años una oleada terrible de todo lo emocional, de cómo estaban los jóvenes y que nadie se estaba asustando con el panorama que ya se venía, o sea, que es antes del COVID y de todo, o sea, entonces para mí era como el temazo, ¿no? Todo lo que han traído las tecnologías, todo, y dónde ha quedado relegado todo lo humano, todo lo vincular, todas las relaciones, el tú a tú, la naturaleza, lo que somos nosotros como seres humanos. Entonces, bueno, no lo dudé en ningún momento, entonces pues ha sido un proyecto precioso que es duro porque tienes muchísimas cosas que no te gustarían ver, pero para mí es indispensable ver la realidad. Sin el golpe no te puedes dar cuenta de lo que hay. Y Sí. todos necesitamos ser golpeados, ¿no? O sea, a ver, el buen sentido de la palabra de ser golpeados, ¿eh? Entenderme, pero es como tenemos que darnos cuenta de ese chorro de la realidad y una vez que nos damos cuenta, pues para que ese impacto nos lleve a un movimiento. Porque si no, no nos impactamos y llevamos 10 años, es una década que estamos viendo cómo esto venía y nadie lo ha parado. Y ahora está siendo como el momento de decir, wow, hemos abierto un poco todos los ojos, estamos diciendo, estás, ¿a dónde estábamos yendo? Entonces ahora está llegando a un punto precioso de decir, ¿a dónde queremos ir? ¿Esta es la fórmula real que queremos, ¿no? Llevar a nuestros adolescentes, a nosotros mismos, como sociedad de adultos también. Y eso es buenísimo en la sociedad, porque si no vamos por inercia, y vamos por inercia y pues gracias como este libro, otros, ¿no? Y todo el movimiento que se está dando ahora, pues nos estamos replanteando cosas que hace 4 años, 2, diría yo casi, serían irreplanteables. Uno, casi. Sí, luego hablaremos ya en la parte final, tal vez también de cómo se han introducido las nuevas tecnologías, por ejemplo, en los colegios, y cómo se ha convertido el tecnologizar como algo lo mejor que se puede hacer, pero sin un fin concreto, sin un plan concreto, sino decir, no, hay que dar las herramientas y luego ya pensaremos para qué utilizar. Debería ser lo contrario, decir, vale, pensar una estrategia y qué necesitamos para conseguir esa estrategia. Esa estrategia puede ser pantallas, o puede ser volver a lo anterior y, como proponéis vosotros, decir, y sobre todo ser conscientes en qué momento y para qué se pueden introducir estas tecnologías. Que no porque sea el aula más tecnológica del mundo va a ser mejor, sino que al final es una herramienta más, el crecimiento y el aprendizaje. Me gusta mucho vuestro libro, ya vamos a empezar con el libro, que tenéis dos, o sea, lo habéis dividido como en dos partes, pero en realidad son varias partes, porque empezáis haciendo una introducción muy interesante sobre la adolescencia y también sobre la relación padres-hijos, que habláis de, hay una parte muy, en la que habláis del tipo de padre unido a animales, y dices el avestruz, ese tipo de cosas. Y luego también una parte que yo creo que es muy recomendable de leer, que es intentar entender el cerebro de un adolescente. Porque, claro, cuando decimos los adolescentes son alocados. Claro, entender que biológicamente tiene una razón la adolescencia y cómo se evoluciona. Claro, si te paras a pensar y dices, es que esto es adolescentes. No sé, no saben. Y te das cuenta y dices, ostras, ¿qué cambios se dan incluso biológicamente? ¿Tal? Hablamos de la personalidad, pero biológicamente también el cerebro y todo sufre unos cambios brutales en esta... ¿Cómo es ese cambio de la adolescencia? Pues tú mismo lo has dicho, es un cambio enormemente grande. Imagínate, es pasar de la niñez a la adultez. O sea, tenemos que ponernos ya en esa tesitura.
Eres un niño hasta entonces que necesitas toda la protección del mundo, todo el mundo te mira, ¿no? Todo se rige y se mueve en torno a ti y de repente, a mí en la consulta me suelen decir muchos, miran y de repente haces 13 años y ya está, nadie te mira. Y tienen razón, ¿no? Les queremos hacer adultos antes de que sean adultos. La adolescencia es eso, es un tránsito, es una etapa que necesitan. Bueno, es que es vital que el adulto les acompañe, que yo creo que es en algo que nos hemos olvidado. Nos hemos pasado de esa relación de nuestros padres que nos acaban, venga, sal a la vida, ¿no? Y tú búscate la vida y tú mismo, ahora a que el niño por sí solo puede desarrollarse. No, no, o sea, somos seres vinculares y solo aprendemos a través de las relaciones. Y por ahora somos ignorantes vinculares por lo que estamos viendo. Sí. Sí, yo creo que este es el mayor de todos los problemas. Si nos hemos vinculado a un móvil, o sea, porque nos cuesta más con una persona y es más fácil, ¿no? Con una maquinita. Entonces, esa ignorancia vincular es justamente en la adolescencia lo que más necesita un adolescente. Pero a la vez, para el adulto, es lo más molesto posible. Porque ellos nos hacen de un reflejo, son como un espejo. Yo siempre digo que el adulto, si está bastante preparado o está abierto, puede ser una etapa preciosa para que hasta él mismo entienda o se conozca muchísimo más de lo que creía antes. Tienen la capacidad de ver todos esos errores que no vemos. Nosotros tienen la capacidad de ir a por esos límites, todas esas contradicciones que tenemos como seres humanos, que es lo más natural. Entonces, la adolescencia te lo pone enfrente y es molesta por eso, pero es que es vital y es así y eso no tiene que cambiar. Lo que tenemos que cambiar es cómo manejamos ese momento de esa vinculación tan difícil, porque su mundo y el mío es muy diferente. El mundo que ve él y que veo yo no tiene nada que ver, y más ahora, que el mundo va tan rápido, que el mundo de un adolescente de ahora y el nuestro, mira, nosotros ya con 40 años, ¿no? 30 y pico, entrando en las redes y ellos entran a los 12 años. Ya imaginaros el cambio mental y emocional que eso recae en ellos. Entonces, ahí tenemos que intentar muchísimo entenderlo y comprenderlo, porque es biológicamente así. No lo podemos cambiar. Y ir a cambiarlo es donde está haciendo aumentar los casos de salud mental. Lo que tenemos que hacer es acompañamiento con figuras sólidas, vinculares, personas sólidas, adultos sólidos. Y hoy, como hoy en día todo es líquido, tenemos tanta información, estamos totalmente perdidos los adultos, pues ellos también están más perdidos que nunca. Entonces ahí necesitan muy sólidos porque es una etapa vertiginosa y que se están desarrollando y hasta ahora les hemos pedido que hicieran, por ejemplo, con el móvil, que hicieran un buen uso cuando es imposible hacer un buen uso de esa edad. Bueno, ni a la edad adulta Del tampoco, adulto pero tampoco, se debe decir. ya imagínate la adolescencia cuando un cerebro se está desarrollando y que el cerebro recordar que sigue desarrollándose hasta los 28 años, que la adolescencia o la juventud no la acabamos hasta los 28 años. 25 años ya estás pasando en la línea difícil si has sobrevivido a todo lo que te ha pasado en esa época. Pero si no, todavía el cerebro se está construyendo y se nos olvida. Hemos entendido que los niños, ¿no? Cómo funciona toda esa etapa de la infancia, la respetamos un poquito más, pero la adolescencia, como es incómoda, la queremos quitar. O queremos o que sean niños o que sean adultos. Y antes de pasarte al termo, hay dos cosas que has comentado que me parecen muy interesantes que en el libro. Primero es esa sensación de decir, en los adultos queremos hacer a los niños adolescentes ya adultos, pero solo también es verdad que también para nuestro interés, porque siempre solemos decir, claro, los adolescentes sois mayores para lo que queréis. También nos podrían decir exactamente lo mismo. Dices, tú quieres que yo sea adulto, pero hay muchas cosas que no me dejas decidir como si fuera un adulto. Pues es un choque completamente de trenes todo el rato entre lo de me estás dando un mensaje de que soy adulto, pero a la vez tengo que ir de la mano contigo, pero a la vez me estás echando la bronca todo el rato y todo eso ese. Y luego una frase que repetís más de una vez y lo tengo apuntada, que es justo lo que has dicho tú, que hemos cambiado ese compañero, ese cerebro humano de los padres o lo que sea, hemos pasado por un cerebro cibernético, por ese cerebro del móvil, que sea ese el que le dé los valores y que le acompañe en ese camino de la adolescencia en vez de ser los adultos los que engañarle. El peligro que tiene ese, decimos, si para nosotros es muy peligroso todo ese mundo para un adolescente que está abriéndose al mundo, ¿no?
Sí, bueno, lo que es indiscutible es que si están 5 o 6 horas con el teléfono móvil no lo están con nosotros. Claro. Es decir, que estamos siendo en gran medida, ¿no?, desplazados por este cerebro artificial. Cerebro Y artificial, también la culpa nuestra de que muchas veces ellos, y sobre todo, a mí yo tengo más pequeñitos, pero dices, claro, también qué imagen le voy dando si estoy todo el rato yo con el móvil. Era muy importante, muy interesante, cuando yo uno voy a estar todo el rato con él, porque prefiere estar con el móvil a estar conmigo. Claro, que es muy importante para él, pues también quiero eso. sí, tenemos, más que culpabilidad, tenemos una responsabilidad de ser ejemplo. La culpabilidad quizá recae en los hombros de estas empresas que diseñan sus productos para aprovecharse de todas las vulnerabilidades naturales del cerebro humano, en especial del cerebro adolescente, ¿no? Esas gratificaciones inmediatas, ese scroll infinito, que pues se retroalimentan en una cumbre que ya está casi desarrollado y que no dejan pues el desarrollo saludable del córtex prefrontal, por ejemplo, que sería pues el que organiza un poco ese autocontrol, ¿no? Ellos están en la búsqueda del placer, ¿no? Claro. Si todos recordamos un poco la adolescencia, es la búsqueda de la aventura, el placer, emociones fuertes, y es una etapa que la necesitamos para luego registrarla, para que luego en nuestra vida, ante situaciones, tengamos el registro hecho, ¿no? De cómo tenemos que responder. Entonces, no podemos hacerles adultos y no les podemos infantilizar, pero necesitan al adulto. Yo creo que ahí es donde nos hemos despistado como sociedad. Nos hemos despistado en esa pedagogía, ¿no? Un poco de la confianza, y yo, o sea, soy muy partidaria de abogar la confianza en la adolescencia, soy la primera que les entiende, pero nos necesitan. O sea, no podemos apartarnos. O sea, hemos querido como apartarnos porque es muy incómodo. Mm. Entonces, en ese apartarnos nos hemos dado cuenta que, claro, hemos puesto otro dispositivo, otro agente, ¿no? En vez de nosotros, y ahora estamos viendo las consecuencias que tiene de poner esta gente intermedio y no nosotros. Entonces tenemos que volver otra vez al, ¿no? Se me sale en euskera, a las arremas, ¿no? Sí, las Al tú a tú, relaciones, sí. totalmente a las relaciones de tú a tú, porque ahí es donde nosotros nos vamos desarrollando y ahí empezamos a comprender cosas. Ellos no comprenden signos sociales que nosotros ya los tenemos incorporados en nuestra vida. Muchas veces no saben captar que otra persona se está molestando por algo que ellos están diciendo, porque han estado comunicándose por otros lados donde tú en el WhatsApp, ¿no os pasa a vosotros como Sí. adultos muchas veces que malinterpretamos, que dices, uy, qué serio me ha contestado, ¿no? Uy, ¿le pasa algo? Claro, ahí no hay un registro emocional, no hay. Hay una interpretación de lo emocional. Entonces, luego una vez que ellos tienen que hacer todas esas relaciones, que ahí se va a basar el éxito de su vida, ¿no? O las dificultades que va a tener, hoy en día no las tienen. Y para eso tenemos que estar los adultos, para hacerles de molestos, para hacerles de confianza, para hacerles... Y nos hemos apartado, nos hemos apartado. Entonces ahora nos toca otra vez, pues eso, pues ver que esta etapa es difícil, no es nada bonita, pero hoy en día estamos en una sociedad que todo lo incómodo, todo lo conflictivo, es como malo. Y entonces rehuimos de ello. Y la adolescencia es conflictiva, es movida y es lo que tiene que traer. Entonces no nos podemos salvar, porque si te salvas de eso, la adolescencia, ojo, mucho cuidado, ¿dónde vienen las complicaciones? Hay una frase a mí que me gusta mucho que es mejor hacer primero lo difícil y que luego venga todo lo fácil, que hacer lo fácil que luego viene todo lo difícil. Mm. Y ahí nos hemos perdido muchísimo con las tecnologías Sí, hoy en sí. día. Y lo que hemos tenido problemas de estos tipos en la adolescencia, lo que sea, luego sabes lo que cuesta solucionar todo eso, si consigues solucionarlo, o por lo menos intentar sobrevivir con el mínimo de cicatrices posibles toda esa época, porque al final marca mucho y no eres consciente hasta que pasa mucho tiempo y dices, y yo, pues vamos a echar mis setanas, vamos a ver qué es lo que has pasado, a ver eso. Vamos a empezar a hablar de ese cerebro electrónico, porque es una analogía que es muy interesante, que es comparar las redes sociales con los casinos. Es eso, en realidad es conseguir una adicción máximo posible de tiempo, porque como bien decís, es una verdad que lo tenemos asumido, pero a la vez no hacemos nada también tampoco en contra de eso, que es que el producto somos nosotros. Entonces, al ser el producto nosotros necesitan que estemos el máximo de tiempo posible y todas las técnicas que utilizan para engancharnos. ¿Cómo fue ese camino a introduciros en el mundo de las redes sociales y no
ver solamente las consecuencias que tienen las redes sociales, sino el entender cómo funciona la red social por dentro para que el cerebro, sobre todo un cerebro adolescente, acabe tan enganchado a ellos. Yo creo que porque es imposible primero es imposible entablar una relación saludable sobre algo si no conoces realmente ese algo. Y segundo, porque nunca vas a conocer una situación si no conoces la relación causal que hay. Es decir, en el apartado del cerebro que hemos comentado, pues un adolescente, ¿por qué se comporta de esa manera? Pues en gran medida porque tiene una relación causal con su aparato límbico, ¿no? En ese momento, entre otros factores. En las redes sociales, algo similar, ¿no? Bueno, pasamos mucho tiempo ya, pero no es casual, ¿no? No es un problema de Aitor o Miren o Irati, ¿no? Es sistémico, sucede en la mayoría de las personas, por lo que no es algo puntual, tiene que responder a algo sistémico. Entonces, pues vas a analizar un poco ese sistema. Y cuando, vamos a decir, desgranas los diferentes mecanismos, pues te das cuenta de que un poco, bueno, pues las relaciones causales vienen por aquí. Y luego al hacerlo, pues te das cuenta que tampoco es nada nuevo, que esos sistemas ya se habían aplicado en diferente formato, pero con un objetivo igual, ¿no? Que serían los casinos en este caso, no solamente los casinos, pero sobre todo los casinos. Y de hecho, la misma gente o los mismos ingenieros sociales y psicólogos que trabajaron en estos casinos, ¿no? De Las Vegas clásicos, fueron contratados por estas tecnológicas para diseñar un poco esos patrones adictivos. Entonces, para mí, el porqué de todo esto es pues simplemente porque es imposible realmente entender una situación si no entiendes la red causal de todo ello. Si solo te quedas con lo que está fuera, con la consecuencia, pues harás una lectura de la situación floja. Sí. Sí, porque además pones muchos ejemplos desde hablar de los casinos para luego trasladarlos a los móviles y te das cuenta de la cantidad de cosas en común. Lo que comentabais, el cambio de los casinos a las máquinas tragaperras de tener una palanca, tener un botoncito, el cambio del scroll infinito en las redes sociales, que no tengas que hacer absolutamente nada, sino que continuamente se va refrescando y no tienes que hacer nada. Ver ese cerebro y estar el máximo tiempo. Entonces, es curioso cómo algo que nos vendieron, como decías al principio, Maitane, que es para abrirte al mundo, para conocer, para abrir el conocimiento al mundo completo, justo lo que está buscando es lo contrario, adormecerte el máximo tiempo posible para que dures más. El ver eso y sobre todo el ver cómo ha pasado tanto tiempo sin darnos cuenta de cómo estamos jugando con nuestro cerebro hasta que te das cuenta de las consecuencias que te está teniendo. Sí, sí, ahí es como, es que nos han intentado sacar del mundo. Es algo, mira, el otro día con unos alumnos de un pueblo era súper bonito, es llamativamente bueno en ese colegio los pocos alumnos que tienen el móvil y ellos mismos decían, jo, y sabiendo todo esto, nadie sale a la calle a decir nada. Ellos, los alumnos, decían ellos, son de primero de la ESO, decían, y nadie dice nada. Y claro, porque si nos mira a nosotros, ¿no? Y tenían razón, es decir, es que tenemos que estar mirando ahora también un poco como cómo han tenido la impunidad que han tenido para hacer todo esto, ¿no? Y no nos hemos dado cuenta. Entonces, ¿dónde estamos nosotros también colocados en esta película? Y claro, han quitado el mundo real, ¿no? O sea, cuidado con ese mundo virtual, que yo me pregunto qué mundo es. El único mundo que existe es este que tenemos, que es el de aquí y ahora. El resto son habladurías, son imaginaciones que nos hacemos como seres humanos, pero lo único que existe es esto, y les estamos sacando de la existencia. O sea, ojo, porque la palabra es muy dura, ¿eh? O sea, una de las preguntas que a ellos les está generando, el adolescente ya de por sí nos hacemos preguntas existenciales, que por eso es la adolescencia muy traumática en sí, que es ¿para qué valgo? ¿Para qué no valgo? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué no quiero hacer? ¿Me quieren? ¿No me quieren? Tú en la infancia, si no han pasado ciertas cosas, no te haces esas preguntas. Puedes olerlo, puedes empezar ya a verlo, pero las preguntas ya mentalmente te las haces en la adolescencia. Entonces, si tú a un adolescente le sacas de esas preguntas, que es sacarle de la existencia, sacarle del mundo y meterle en otro, tiene un peligro brutal.
No sé si habéis visto justo esta semana que ha habido la noticia de cómo relacionándose un chico que tenía autismo, ¿no? Relacionándose con la IA, ha acabado suicidándose por los consejos que le estaba dando la IA. Bueno, es que, ojo, mucho cuidado, porque es que si eso no tiene filtros, no tiene medidas, no tiene... una máquina no se da cuenta como un ser humano de dónde están los límites, Ujú, de dónde sí puedes entrar o no puedes entrar. Entonces, cuidado con esos mundos paralelos que estamos creando, porque ese mundo paralelo nunca puede ser saludable. Lo que hay que hacer es una y otra vez traerles a este mundo y enfrentarte a este mundo, o sea bonito, sea muchas veces horrorosamente horroroso también, porque se suele poner así, pero sacarles a este mundo. Y justo en la adolescencia hay una característica, es que es, tú quieres huir, tú no quieres responsabilidades, ¿no? Y justamente poco a poco el adulto lo que tiene que hacer es dándoles las responsabilidades para que vaya haciendo contacto con ese mundo. Pues imagínate si les ponemos todo ese mundo atrás, qué hijos se quedan luego con el mundo que van a encontrar, ujú. que luego así vienen los golpes que vienen. Y sí, porque hablas mucho del ese efecto burbuja al final entre las personas y además hay un momento que hablando de libros, no hemos hablado de libros cuando ves que esa mejor que es aquella en la que los propios habitantes de ese lugar no son conscientes de estar en eso, no van a protestar porque no están en una dictadura. Al final el mundo se ha convertido en eso, se ha convertido en esa dictadura de crearnos burbujas, de crearnos, aislarnos por completo de la sociedad, tanto que ahora incluso lo que decías, ¿por qué no protestamos? Estamos tan aislados y que volver a arrancar otra vez y volver a socializar y volver a movilizar y volver a crear tejido para social para crear pues desde esa tribu que se ha perdido o volver otra vez a la tribu a protestar juntos cuesta mucho salir de eso. Ya para acabar eso habláis de una manera muy clara de ese conductivismo y de ese mecanismo de lo que hablabas tú antes, de que ocurre algo, la recompensa, la dopamina que viene de ahí. Un ejemplo muy claro es uno que habláis de una chavala pues, que hace un baile normal de un niño de su edad, no recibe casi likes, pero de repente cambia otra canción, de repente cambia la manera de vestir. Claro, va recibiendo cada vez más vamos, apoyo en las redes sociales. Simplemente darle un botoncito y ya está, pero que por otro lado significa esa dopamina que engancha y quiero más y más y más. Lo peligroso que es eso, para lo que decía, esos cerebros todavía por formar que les estamos dando en estos momentos, vamos a ese placer, el placer instantáneo de ese like, y tener más y más y más y más. Es que te das cuenta que casi adictos a cuánta gente ha visto esto, cuánta gente me ha seguido, cuánta gente, adultos es muy complicado y pasa los influencers y decir que todo el rato están con los cifras, números y esto, no sé, entonces cómo se lleva eso, cómo son capaces de gestionar ese tipo de temas. No lo pueden gestionar. Básicamente. Que básicamente es imposible. Es imposible. Un cerebro no está capacitado ni emocionalmente ni biológicamente para poder recoger toda la información que estamos recogiendo hoy en día de una red social. Es que es imposible. Yo pongo el ejemplo muchas veces en las charlas de una consultante que tuve en las sesiones, que ella venía con 18 años, había muerto por un cáncer un familiar y ella entró en TikTok pues buscando información sobre el cáncer, ¿no? Vale, es un impulso súper normal de un adolescente y adultos que tenemos mucha costumbre de meternos en las redes y buscar. ¿Y qué ocurrió? Ella me decía, es que a las noches estoy peor, a las noches está peor. Claro, ella buscaba en TikTok la palabra cáncer y ¿no? posibles diagnósticos y acabó casi, es que TikTok cada día le mandaba las noches vídeos de 15 cánceres diferentes. ¿Quién está capacitado para oír el diagnóstico, ¿no? Todas las circunstancias que se dan, cómo analizarte, cómo tocarte, para... que es que no puede, es que no hay cerebro. Una cosa es ese cáncer concreto que ella había pasado en casa, es lo lógico y encima esa información le va a valer para la vida. Eso lo necesita saber para comprender lo que ha ocurrido. Pero de 15, pues la chica se autodiagnosticaba un montón de cosas. Y esto es lo que nos está pasando hoy en día, que es imposible que toda la información que hoy en día hay en las redes sea digerida mentalmente ni emocionalmente. Es que es imposible, ¿eh? Ni adultos
Y nos pasa a los adultos lo mismo, ¿eh? Estamos hoy en día, un curso, el otro curso, ahora me apunto aquí, ahora cojo información de aquí, y luego llegas a donde tu hijo o tu hija y no sabes ni qué tienes que hacer con una tortilla de patata. Si Ujú. hay que darle, el huevo es bueno y la patata es mala. Es que estamos Sí, en ese sí. momento. Pues imagínate, si estamos nosotros así, es imposible que ellos vayan, ¿no? O sea, digiriendo toda esa información que existe ahí, que es una información encima que está coaccionada, no es libre y no es elegida, ¿no? Porque el algoritmo te lleva a donde te quiera llevar él, ¿no? O sea, no donde tú quieres ir, sino donde quiera él. Entonces ahí, ojo, mucho cuidado porque no lo podemos digerir, porque el ser humano no está creado para eso. Bueno, y además el algoritmo, como habléis más una vez, lo que tiende es a radicalizar absolutamente todo. Claro, porque si ese algoritmo funcionara perfectamente bien y a esa chica cuando fue a preguntarse eso le da la respuesta que necesita, ya no va a Ya seguir ahí. está, claro, ya está, ya, Y ahí ya tiene pierde la el respuesta. negocio de la red social. Claro, pero entonces dices, ya, pero ¿y si? Y saca el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y al final la rueda que va creciendo. Y, Sí, y estamos hablando de los intereses de una industria tecnológica, pero es que realmente cuando dejamos un smartphone, no le estamos abriendo la puerta al mundo. Estamos, sí, cuando dejamos un smartphone a un adolescente no le abrimos una puerta al mundo. Lo que hacemos es abrirle al mundo la única puerta que tiene de acceso a nuestro menor. Y ahí entran los objetivos de estas industrias tecnológicas, pero también entran los objetivos de la industria pornográfica, por ejemplo, que el primer contacto con la pornografía ha descendido a la friolera edad de 8 años. Sí, y no ha sido una búsqueda intencionada, ha sido esta industria pornográfica ha encontrado a estos usuarios, porque sabemos que los primeros contactos se ha dado a través de pop-up y banners eróticos, y también entra pues todo tipo de gente como pueden ser pedófilos, ¿no? Entonces, precisamente porque no se le puede poner puertas al campo, pues no son productos adecuados para tener un desarrollo saludable en la adolescencia. antes hablábamos del programa de Salvados y una de las cosas que más me impactó a mí es que cargado de seguridad. Momento, te das cuenta mediante los mensajes supuestamente en Instagram de adolescentes y adolescentes, la cantidad de burrada, la cantidad de mensajes de pederastas, pedófilos, de buscar información, simple clic. O sea, es que qué monstruo es este en el que una niña publica algo, hablaremos de la edad y todo eso, pero que publica algo y los comentarios se llenan de gente buscando pornografía infantil y completamente permitido, dice, y naturalizado. Hay un momento que en el programa que dice que al final se ha convertido las redes sociales en un lugar en el que la pederastia y la pedofilia está permitido. Como esto, mil cosas más, porque podemos hablar también de las fake news, de todo lo que había pasado con la salud, con el tema de la pandemia y todo, que si las vacunas, que si no sé cuánto, al final lo peligroso que es, Sí, sí. sobre todo gente que no tiene construido también ese pensamiento crítico. Llegando información bombardeada, ida precisamente a destrozarle esos valores y a radicalizarle por completo unas ideas que dices, ¿cómo ha pasado esto? Nos preguntamos muchas veces cómo ha pasado. La juventud piense de una manera o lo que sea, dices, claro, ¿qué herramientas tienen? ¿Qué pensamiento crítico tienen? ¿Quién se sienta al lado de esas personas a fomentarles el pensamiento crítico? A que habláis también de que esas ideas vengan de alguien, de esa sensación de decir que no que tenga una persona, una cara, no sea un rumor que corre por lo que sea. Y al final las redes sociales se han convertido en eso, se han convertido en grandes nichos de lo peor, porque está permitido, y ya está. Y porque nadie Sí, quiere sí, sí. poner las puertas al campo, como dices tú, y al final, no, si esto es libertad de expresión, Ojo ¿en con qué la parte? libertad. Sí, la pregunta es ahí porque lo que no es legal en el mundo offline lo es en el mundo online, Claro, ¿no? Von der Leyen ya lo dijo hace tiempo, ¿no? Lo que no es legal en el mundo offline no lo debería de ser en el mundo online. exacto. Totalmente. Y si eso pasa es porque es rentable económicamente. Eso sí. Y pasamos a la segunda parte en la que habláis de un tema, antes hablábamos de temas complicados y de temas que nos cuesta hablar.
La salud mental a veces es un tema muy tabú hoy en día todavía. Hay cosas que se empiezan a hablar, ansiedad o depresión, bueno, se empieza a tolerar, pero hay muchas cosas, ¿no? Y algo que me gusta mucho es que ponéis nombre a todo eso, a la ansiedad, a la depresión, a los problemas alimenticios, a las autolesiones, también con testimonios. ¿Cómo es vosotros que estáis en primera línea, entonces hablando con los chavales? ¿Cómo es afrontar ese momento en el que te viene alguien que dice esos problemas que tiene y sobre todo en algunos aspectos que siente que nadie le escucha? ¿Cómo se afronta sobre todo ese primer shock de decir, cómo puedo ayudar en un primer momento a una persona a decir, estoy pasando por esto y no tengo a nadie a quien contar? Es muy duro, es muy duro. Además, a mí, personalmente, cuando lo leí escrito, me llevó aún más. Es como que, no sé si tú recibes emails, ¿no? Y pues podemos recibirlos un montón, pero cuando recibes, y seguramente haya pasado mucho tiempo, pero espero que hayas recibido alguna vez en tu vida una carta escrita a mano, llega al corazón. Mira, Totalmente. yo aquí he contado muchas veces, yo empecé esto del tema de la salud mental porque sufrí una depresión, era muy gorda. Antes hablábamos de temas de adolescencia, creada por la adolescencia, años más tarde, de repente que hay un fondo, un Sale, esto sale. final que casi me lleva por delante, así de claro. Y cuando habláis, hay momentos que se me ponen los pelos de punta cuando hablabais de autolesiones y sobre todo cuando habláis de suicidio y esas sensaciones que estar completamente aislado de todo. Eh, y una de las cosas que recuerdo es escribir a mano. Y tengo todavía guardados los que habláis también de escribir en diarios. Yo tengo todavía guardados esos diarios y además les tengo mucho cariño. Yo de ese momento hizo que sea el yo de ahora. Porque llegó un momento que directamente fue, me acuerdo, hablar con mi psicólogo y estaba ingresado en aquella época y le dije, en su momento me pasé 3 meses apartado del mundo y me senté con él y lo primero que me dijo es, vamos a empezar de cero. Vamos a empezar de cero, te vas a deconstruir por completo y vamos a empezar a construir una nueva persona con lo que quieres ser, lo que no quieres ser y enfrentarte a todo eso. Un proceso muy complicado. Y me da mucho cariño, ahora que decía lo de las cartas escritas, que todavía hay rastros de cuando lloraba yo escribiendo eso y que te queda el rontoncillo de la lágrima. Dices, es que eso no puede, a través de email no puedes. ¿Cómo Sí. es eso? Pero ya te digo, ¿cómo afrontáis eso? Sobre todo cuando veis que son momentos tan duros en adolescentes que dices, es que bueno, yo llegar hasta cierto punto, pero es que de potencia, sobre todo sabiendo el entorno, sabiendo lo que puedan encontrarse, y siempre suelo pensar en estas cosas, y no llevártelo en casa. Al final, seguir para adelante tú también. No puedes comerte el problema de los demás porque al final acabas machacado. ¿Cómo lo hacéis? Con mucha terapia. No, pero es verdad que, bueno, lo primero es un privilegio. Yo siempre lo he dicho, que si alguien, bueno, lo primero a ti, Orain, Alice, gracias por contarnos esto. Yo admiro un montón cuando la gente cuenta estas cosas, porque esto da sentido a lo que hacemos, porque la gente, muchas veces cuando damos cifras en las formaciones o como cuando hablamos de las cosas, la gente lo deja como si pasase en la casa de al lado y es como decir, si la gente supiese realmente cuánta gente sufre en la vida, porque lo sufrimos todos, o sea, cambiaría todo en ese aspecto y hay que tomárselo como muy en serio, ¿no? Entonces, para mí lo primero es ser totalmente privilegiada, porque la gente me pueda contar eso, o sea, y que nos pueda contar y, por ejemplo, cómo aportaron para el libro y cómo siguen aportando, pues, para los podcasts, las cosas que hacemos Telmo y yo conjuntamente y eso es lo mejor que te llevas. Es verdad que muchas veces tienes una impotencia real, ¿no? Cuando no puedes acompañar a otro, vamos a decir, porque no podemos acompañar a todas las personas, pero es verdad que te motiva para seguir haciendo esto, ¿no? Lo que hemos dicho, para nosotros este año ha sido como 7 años,
por todo el trabajo que tenemos, pero esto es lo que te hace levantarte el lunes súper cansado, ¿no? Y decir, voy a no sé qué charla voy a hacer y voy a hablar de lo que yo creo, porque lo veo, porque me lo han dicho, porque lo estoy experimentando, porque lo he estudiado, porque no, porque lo he verificado, porque y poder contar a la gente. Y ese es el aporte que les podemos hacer. Para mí es como honrar un punto a todo ese silencio que había en este momento. Entonces, yo me siento, y creo que Telmo también, que lo hemos hablado un montón de veces, yo es un privilegio, es un honor poder hablar por el sufrimiento de otros para transmitirles a otros la seriedad de la situación de hoy en día. Y yo creo que todavía, has dicho tú, se habla de salud mental, pero yo creo que se habla en un plano teórico y casi muchas veces es peor, Sí, porque sí, casi es mejor que no se hable, sí. porque es más doloroso, porque luego a la práctica todavía estamos en abismos de todo esto, o sea, de tomarnos en serio lo importante que puede llegar a ser cómo está nuestra mente y nuestro corazón en ese, ¿no? En ese estado de nuestras vidas alineados. Y yo creo que hoy en día ese es el mayor reto que tiene la sociedad. Si no pillamos este reto, nos destruimos automáticamente todos, Sí, sí, no, no. literal. Y es como, y yo soy muy constructiva, sé que lo vamos a hacer, pero estamos en esa pelea, porque soltar lo mental y volverlo emocional cuesta muchísimo. Y estamos ahí como atascados, ¿no? Entonces, o le damos mucha importancia a todo lo emocional vivido, o si no, esta serie de sufrimientos van a seguir pasando. Pero es verdad que hoy en día mucha gente está siendo muy valiente, mucha gente está hablando y la visibilidad por lo menos hace que nos peguemos ese golpe Hmm. Sí, y nos mira, demos cuenta. utilizáis también el tema de inteligencia emocional. Y me acuerdo yo, aparte de profe, por otro lado, doy también formaciones a asociaciones, a ONGs para ayudarles en proyectos y cosas así. Teníamos un proyecto en el que ayudamos a gente que estaba en paro a buscar trabajo, de unas maneras, pues en trabajo en equipo, y venía una psicóloga para echar una mano, porque al final es un momento de crisis muy gordo en el paro. Y hablaba sobre la inteligencia emocional. Y yo con la psicóloga había hablado y así, y me dijo, jo, tú que has trabajado mucho el tema, yo era el que llevaba el taller, vamos a decir, tú que has trabajado mucho el tema, eh, ¿querrías hablar de lo que te pasó? Y al principio me daba vergüenza, pero luego me di cuenta que estaba pasando muchísima gente en una crisis muy gorda, ya, pues eso, padres de familia, madres de familia, con hijos, como se suele llamar, me parece una palabra terrible lo de cargas familiares, una carga en el tema de la familia, pero bueno, cargas familiares, y decía, claro, yo que llevaba esto, iba como diciendo, me parecía injusto no hablarles. Era como decir, sé que estáis pasándolo muy mal, pero yo no os voy a contar, contarme vosotros lo vuestro, pero yo lo mío no os voy a contar porque no me toca. Me senté con ellos y les dije, porque me decían, no, porque tú que has estudiado, tú que no sé qué, ahora mira cómo estás, no sé qué, no sé cuántos, y me senté y les dije, mira, pues os voy a contar. Cuando los conté se quedaron flipados. Y les dije, y no, yo os cuento, porque una de las cosas que intento es que la gente pueda hablar. Porque me parece básico que si yo tengo un problema, lo que sea, si puedo hablar con los amigos, un problema mental no puedo. Por desgracia es así. A mí me ha pasado. Que ha desaparecido en mi vida precisamente por aquella época. Antes que hablábamos de que lo incómodo no nos gusta, es así, y es verdad. Y es verdad que no gusta para nada y nos vemos en un espejo, es decir, en mi caso, que era una depresión severa, decir, claro, pero si era un chico normal, ¿cómo ha caído ahí? Y dice, precisamente por eso. Cualquier Eso, persona puede caer ahí y es muy incómodo para las personas el ver eso. Entonces, por esto, cuando claro, me. el peligro y si yo, ¿no? Claro, ¿y qué me libra? Pues nada. Pues nada. ¿Qué te libra? Pues precisamente intentar curar tu salud mental antes de que llegues a este punto. Sí, ¿Cómo fue? hay Sí. una cosa, Ari, que justo he estado con una mujer, bueno, ella es psicóloga y justo me ha llamado para una cosa y hoy a la mañana me hablaba, pues que había leído nuestro libro y me comentaba, Maitane, hoy a la mañana, oye, domingo a la mañana tenía una paciente que tenía que atender, los fines de semana no trabaja, pero bueno, ha tenido que hacer y me decía, Maitane, es que la chica me ha venido, era una niña de 13 12 creo que me ha dicho. Me ha dicho, Maitane, me ha venido que se ha quitado la ropa y te estaba autolesionada pero es que no te puedes ni llegar a imaginar. Y cuando he empezado a rascar, era la primera vez que veía a esta chica, ¿eh? No la había visto, era la primera vez que la atendía. Y me ha dicho,
Y lo peor es que cuando hemos empezado un poco a rascar en el tema, y me he dicho: "¿Y cómo haces esto? ¿Cómo ocurre?". Y su madre estaba delante, ¿eh? Y le he dicho: "No, es que a través del móvil yo hablo con otra chica que tiene el mismo problema que yo, y entre las 2 nos vamos pautando un poco cómo es la manera que tenemos que ir autolesionándonos". O sea, Sí, sí. eh, y esto, es que justo hoy a la mañana me ha pasado eso y era como, es que mirar lo que está sufriendo la gente hoy en día, ¿no? O sea, que la autolesión es algo de lo más común hoy en día. Se puede esconder muy fácilmente y si quieres no se tiene por qué enterar casi nadie, ¿no? Y las redes cómo ayudan a que en vez de, ¿no? Buscarte como una posibilidad de solución, ¿no? De acompañamiento, de lugar seguro, donde tú puedas expresar, ¿no? Es todo lo contrario, que te incitan, o sea, a seguir haciéndolo. Entonces, Uno de los testimonios que más me ha impactado es precisamente el que habláis de la autolesión y la escena de madre e hija. Decir, pues no, esto. totalmente. Una sensación que me comentabas, con las redes sociales, realizado. A más gente le pasa, en vez de pensar, pues hay que solucionarlo, decir, como a más gente le pasa, no soy un bicho raro, no es tan raro que haga esto. Claro, el hablar con gente que está en el mismo abismo que tú, el ayudarte a salir, te retroalimenta, te das cuenta del peligro que es. Te pueden incluso decir técnicas para hacerlo, cortarte en qué profundidad sin que pase lo que sea, o cosas así que dices que cualquier persona lo pudiera ver y dice, pero por redes sociales puedes encontrarte. Totalmente. Luego no enseñes un pecho, ¿eh? Ah, eso claro. Luego no Me, enseñes un pecho que te lo quitan, ¿no? en, ese, Es en ese súper. programa, en la segunda parte que hablaban sobre esas personas que sufren graves problemas mentales por hacer de filtro en las redes sociales, lo que decía, que había una mujer con un machete persiguiendo a su hija para matarla y que, Es y verdad. que, y que la censura más fuerte que tenía Instagram para hacerlo, para quitar ese vídeo, era que se veía el pezón, porque iban desnudos. ¿Perdón? ¿En qué momento hemos normalizado que la violencia, depende hasta qué punto es aceptable, pero un desnudo no? Sí, ahí había una alegoría que se decía, tú puedes pegarte en la calle, pero no puedes hacer el amor en la calle, ¿no? O sea, hasta qué punto hemos llegado, ¿no? A casi nos pasa más escandalizar si vemos, ¿no? Un acto íntimo entre dos personas, pero para bien de los dos, que un acto, ¿no? De que se estén peleando, que hoy en día se graban vídeos a tutiplén de peleas, de agresiones y bueno, pasan en las redes, en el WhatsApp, no te digo nada, ¿no? Entonces, ¿qué punto estamos en ese aspecto que uno nos ruboriza y el otro lo tomamos como por lo normal, ¿no? Entonces, tenemos muchas Muy reflexiones para complicado. hacer. Vamos a acabar ya con la Sí, última parte, que me encanta, que es, porque muchas veces los libros no llegan hasta donde llega esa primera parte, que es en la de decir, hoy, ¿cuál es el problema? Y ya, yo ya la he planteado. Y vosotros os sentáis y empezáis a dar soluciones posibles o consejos para que busquemos esa salud, la salud mental, ese equilibrio, como lo llamáis vosotros, y habláis, pues, en qué edad, por ejemplo, algo que se está hablando mucho últimamente, qué edad es recomendable empezar a utilizar móvil, utilizar redes sociales. Eh, y ahí, por ejemplo, ¿cómo veis vosotros? ¿Os habéis visto las consecuencias que tiene? ¿Qué edad? Yo casi diría que casi ninguna. Pero ¿a qué edad es menos dañino? Más que decir que recomendar es menos dañino que empiece a utilizar una persona redes sociales y un teléfono. Sí, bueno, pues igual antes de contestar Sí, a eso, en el punto anterior que hemos comentado lo de las autolesiones y el suicidio, intentos de suicidio, es importante destacar que hemos comentado, ¿no? Que lo pueden encontrar, ¿no? Cómo autolesionarse. El algoritmo mismo también busca, ¿no? A estos potenciales usuarios. Eh, Tiene una relación directa con los intentos de suicidio también. Eh, ¿De qué manera? Pues porque fomenta dos factores de riesgo muy importantes como son problemas de salud mental y la violencia. El ciberbullying es hoy en día una de las situaciones que más predominio tiene entre los intentos de suicidio entre menores. Pero es que también atenta indirectamente contra los 4 puntos que propone la OMS en prevención del suicidio. Y es que es más fácil
hoy en día acceder a medicamentos letales y conocer cuáles son los más letales. Me acuerdo que hablando con un psicólogo experto en suicidio infanto-juvenil me decía que hace 10 años venían con una sobredosis de valerianas. Hoy en día pues, las situaciones son mucho más graves. El segundo punto sería el efecto Weather, el efecto contagio. Si se habla bien de un suicidio o se habla sobre el suicidio de manera correcta, la evidencia académica nos muestra que tiene bastantes posibilidades de disminuir esa conducta, pero si se hace mal, justamente ocurre lo contrario, se fomenta, ¿no? Si una persona que ha recibido un bullying pues se suicida, ¿no? Y lo contamos, lo romantizamos de esa manera, pues una persona que está, ¿no?, en una misma situación o parecida, pues puede ver el suicidio como solución, lo cual nunca es la solución, ¿no? Entonces tendríamos que divulgar eso. Si estás sufriendo un bullying, pues aquí tienes este número al cual acudir. De la misma manera nos deja sin herramientas emocionales, ¿no? Muchas veces utilizamos las redes sociales para anestesiar todas estas emociones y esa inteligencia emocional pues se ve perjudicada. Y finalmente el que habéis comentado, ¿no? Eh, cuando estamos con un malestar emocional, muchas veces buscamos ayuda en internet en vez de a un profesional. Y eso lo que hace es pues alargar ese malestar y además muchas veces pues accedo a grupos que retroalimentan mi malestar, grupos pro suicidio, de autolesiones o de anorexia, bulimia, etcétera, que nos lleva pues a unos puntos pues nada saludables. Sí, completamente de acuerdo. Y además, que sí quiero destacar, ahora que me lo recuerdas, en este apartado hay un apartado que me gusta mucho, que es ese salto que se da de la autolesión, vamos a decir, al intento. ¿Cómo habláis sobre el hablar, el escuchar, el, las respuestas, las preguntas, el cómo decirlo, no tan complicado, el poder asumir, es decir, voy a intentar mantener este control y no voy a enfrentarme de manera violenta con esa persona, sino escucharle qué es lo que siente, en qué momentos llega a, eso, a sentir eso, qué es lo que ha pasado últimamente. Y tengo la sensación que en este mundo, esta vorágine que vivimos de día a día, que casi no tenemos tiempo para hablar, precisamente uno de los mayores problemas que tenemos es la falta de escuchar. La falta de sentarte con una persona y cuando te está contando su problema, escucharle. Sí. No que sea como decir, ya, yo también, y no, no, cuéntame, ¿qué pasa? Y yo creo que en estos momentos, en esta sociedad, es más pues eso, rápido para todo, incluso para escuchar los problemas de los demás. Dices, no, si tengo que tomarme un tiempo, hay que tomarse ese tiempo. La persona lo necesita. No, no, pues que tengo que. A ver, ¿qué es más importante que eso? ¿Qué es más importante que escuchar a esa persona que se está abriendo? Porque seguramente igual no ha encontrado tampoco a nadie al que abrirse. Y es que, te encontrado lo que antes hablábamos del adolescente, dice, si cada vez que cuento de mi problema es una tontería, cuando va escalando, todavía va a ser mayor la tontería. Entonces, ¿cómo voy a hablar con esa persona que se cierra en banda y me dice, es que vaya borradas estas pensando? Y date atento. Por desgracia, no siempre hay buena solución en eso y por mucho que escuches, hay veces que no se ve y ese sentimiento de culpa que siempre escuchas a las personas que alguien familiar o un amigo se ha suicidado, que siempre dicen, ¿qué podía haber hecho yo? ¿Qué podía...? Es que igual no podías haber hecho nada. Pero, pero cuando se puede, cuando sí hay ese momento de charla, que intentemos por lo menos escuchar, empatizar, que no sea te vas a tirar de la ventana. Mírate, tal que si no te vas a atrever, ¿no? Burradas que se sueltan así, que desde un punto de vista externo es terrible, pero bueno, pero desde una cabeza que lo está pensando, es casi como decir, si hasta la última persona que pensaba que me podía escuchar no me escucha. Es decir, ¿vale? Sí, sí, que mira, imagínate la desesperación interna que queda en un Claro, ser humano, ¿no? O claro, sea, y esa soledad, lo que hablamos, esa burbuja, es decir, acostumbrados a esa burbuja, si conseguimos que alguien rompa esa burbuja y pueda hablarlo, que pueda verbalizarlo, y no sea por redes sociales, sino cara a cara, tomando un café, que te diga, tengo este problema, para esa persona es un esfuerzo enorme. No estamos acostumbrados a esos problemas. No estamos acostumbrados a hablar problemas. De eso no hemos hablado, pero las redes sociales justo que te vende lo contrario, que te vende esa imagen de que todo es idílico, todo es perfecto,
¿hasta qué punto yo con mis alumnos hace poco tuve una discusión que les decía, mira, hay una cosa terrible de las redes sociales, que es, tú para ser seguido y aceptado, tienes que mentir sobre ti mismo. Entonces, ¿qué cosa más terrible para la salud mental tiene que ser el decir, de la única manera que puedo ser aceptado es mentir? O sea, mi vida es tan terrible que solamente puedo conseguir likes y que me siga la gente, miento sobre lo que digo. Si cuento algo que no es en realidad mi vida. Yo me imagino que tiene que ser terrible. Sí, imagínate cómo se puede disociar un cuerpo Claro, ahí, al ¿no? final, sí, por eso, y al final, en mentes que estamos hablando, adolescentes, en adultos, ya me parece una burrada terrible, en un adolescente decir que la única validación que antes, la validación que podíamos tener es la cuadrilla, los amigos, el pueblo, ya está, ahora es el mundo, ahora es todo el mundo, y no está que haya en algún momento comentáis, un comentario negativo, vas a poner el foco ahí, dice, 37 personas te ha dicho que genial, y en cambio esa persona te ha dicho, hagan algún pirito. Y ese tipo de comentarios, quizá, qué gracia el comentario. Qué gracia tiene. Y Y todo lo que encima cuando provoca. estamos en las conexiones lo que necesitamos es un espacio fuera de juicio, ¿no? Que alguien nos Exactamente. entienda. Justo en las redes sociales lo que hay es juicio Todo. continuo. Es juicio, juicio. Sale no sé qué noticia, alguien ha hecho algo, todo el mundo opinando esa noticia. Sale otra, todo el mundo opina de esa noticia. Sale, y es como, nos vemos en el derecho a hablar de lo que les ocurre a los demás, y eso antes, joder, pues quizás, o si no eras entendido en el tema, o si no conocías yo qué sé, igual podías tener privadamente ¿no? Tu opinión, pero te la quedabas. Hoy en día no. Hoy en día se opina, se juzga absolutamente todo. Entonces, estamos yendo en contra de lo que necesita un ser humano para poder hacer conexión y replantearse y decir, ostras, vale, quiero seguir vivo. Vale, quiero seguir vivo, pero ahí o conecta con otra mente que le pueda hacer, ¿no? Como esa conexión y decir, vale, merezco la pena, porque tú en ese momento tú no ves que merezca la pena. O sea, no ves nada que merezca la pena. Necesitas que te des cuenta que en relación con otra persona a que te saque esa burbuja que tú has hecho, ¿no, Arid? Que te saque de ahí. Pues justamente las redes hacen lo contrario, o sea, agrandan la burbuja. Sí, sí. Agarrando la burbuja, al principio parece que te la ligera, ¿no? O sea, bonitamente, pero luego te la agranda, ¿no? Entonces, hoy en día necesitamos todo lo contrario. O sea, personas que se vinculen con otras personas, que vincular es hacer una relación afectiva con otra persona, donde la intimidad puede ser aflorada. O sea, que sea bueno, para malo, para lo que sea, pero que pueda ser aflorada. De hoy en día, ahí tenemos una dificultad enormemente grande. Entonces, nosotros con nosotros mismos ahí, pues puede llegar a ser muy peligroso muchas veces. O Sí, sí. sea, muy peligroso. Y precisamente de eso llega la parte final, que es buscar ese equilibrio. Ese equilibrio que a veces parece que dice, bueno, no sea tan complicado. Pero que me pasa por momentos de ya decir estoy más o menos equilibrado es casi un milagro. Y dais consejos, por ejemplo, por un lado, quiero hablar de dos temas. Por un lado, esos consejos a esas personas que están tan enganchadas ya a este mundo, es decir, que me parece como decir, no, no te enganches, vale, ya, pero yo estoy enganchado, ¿qué hago? ¿Cómo salgo de ahí? Y hay muchas veces cuando nos enfrentamos a esa parte, nos damos cuenta hasta qué punto el resto también estamos enganchados. Esas notificaciones, esa necesidad de todo el rato mirar el móvil. A algún momento incluso decís, incluso que te parece que escuchas el móvil diciendo que alguien me ha dicho algo y digo, no me importa. Entonces decimos, a ver, si es tan importante me llamará. Si es tan importante de verdad una persona que necesita contarme algo básico, primero para contármelo a mí, tendrá mi contacto. Si mi contacto es tan importante, me llamará por teléfono. Me va a mandar un mensaje por Twitter o por Facebook para decirme lo más importante de su vida. Pues, pero no, relativizamos muy mal eso y estamos muy enganchados a qué habrá dicho en este momento a mis alumnos muchas veces les digo, 5 minutos antes de acabar la clase de repente suena un teléfono y todos a mirar el móvil a ver si le han escrito algo. A ver, 5 minutos. ¿Qué estáis esperando? Tan importante para no esperar 5 minutos a mirarlo después. No me doy cuenta alguna vez que luego he mirado yo. He dicho, valiente también el ejemplo doy yo, si luego lo miro yo. Pero es verdad que vivimos ese estrés. Pues, ¿cuáles son así las grandes recomendaciones? ¿Cómo conseguiríamos salir un poco de esa vorágine de estar todo el rato con el móvil?
Bueno, lo primero hay que reducir la dependencia, ¿no? No podemos decir que no metas el móvil en la habitación si luego no tienes con qué despertarte. Sí. Entonces, pues tendríamos que reducir en la medida de lo posible, porque ya sabemos que socioeconómicamente, socioculturalmente, pues abarca muchos campos, pero no tiene por qué abarcarlos todos. Entonces, si sin el teléfono móvil no sabemos ni en qué hora vivimos, mal vamos, ¿no? Entonces, pues un reloj en la muñeca, un despertador en la habitación, son primeros pasos, ¿no? En ese sentido, una agenda, ¿no? Eh, una lista pequeña con los contactos más importantes de los teléfonos móviles, porque si se nos pierde el teléfono móvil, pues nos quedamos sin contactos, porque creo que no hablamos mucho sobre ello en el libro, sobre la demencia digital, pero con un claro ejemplo lo vamos a comentar aquí. Yo creo que todos nosotros nos acordamos de los fijos, ¿no? De los teléfonos fijos de nuestros mejores amigos en la infancia. No sabemos ni un solo teléfono móvil Bueno, ahora mismo, ¿no? En la medida que delegamos nuestras capacidades neuronales en ese sentido, cognitivas, pues vamos perdiendo ciertas naturales que tenemos, ¿no?, en el cerebro. Eso por un lado, ¿no? Reducir la dependencia en la medida de lo posible y luego ir desactivando las técnicas psicológicas y tecnológicas que utilizan estas empresas para mantener nuestra atención delante de la pantalla, como puede ser el uso estratégico de los colores. Si pones el teléfono en modo monocromático, pues vas a acabar con esa estrategia. Si desactivas las notificaciones, vas a acabar con esa estrategia. Si pones el widget, ¿no?, que te indica el tiempo de consumo al día como primera pantalla, pues vas a llevarte un tortazo de realidad cada vez que es el teléfono móvil. Y si utilizas las redes sociales, que son los productos con mayor diseño adictivo, a través del navegador, pues también vas a conseguir reducir el tiempo de consumo frente a pantalla, pues las técnicas tecnológicas que predominan en estas aplicaciones están diseñadas para ser aplicadas en aplicaciones, no en el navegador. Entonces, bueno, es un poco conocer realmente lo que hay detrás de la pantalla para ser usuarios cuando nos ponemos delante de la pantalla y no usados. Porque hay que dejar una cosa clara, que el dilema en la última década, gracias al discurso hegemónico de las tecnológicas, pues se ha puesto en usarlo bien o usarlo mal. Y eso realmente es justo. Es una, eso si lo hacemos de esa manera, lo que hacemos es poner toda la responsabilidad en el usuario y blanquear la identidad real de todas estas aplicaciones. No es una tecnología neutra. No estamos enseñando a una persona a andar en bicicleta. Lo que realmente estamos haciendo es ayudar a una persona a que desarrolle capacidades para poder entablar una relación saludable con algo que ha sido diseñado para ser altamente adictivo. Si no tiene estas capacidades, no va a poder controlarlo, sino que va a ser controlado por las mismas. Y en medida que eso ocurre, sufrirá las consecuencias, que son, pues, el déficit de atención, el ciberacoso, fomentar problemas de salud mental y un largo etcétera. Entonces, pues bueno, necesitamos madurez, de ahí viene lo de la edad, necesitamos conocimiento y recursos. Entonces, pues el segundo apartado del libro, bueno, el libro en general viene a intentar empoderar al usuario en esos tres campos: conocimiento, madurez y recursos. sí, sí, porque cosas que parecen casi, pero esa sensación, cuando te pasa por primera vez y luego te das cuenta y empiezas a soltarlo, es decir, salir a la calle sin el mundo, Dios santo, no tan importante para no poder salir, la compra, hacer lo que sea, digo, puede pasar que tenga que tener un fin. Y luego, lo que decías, y es verdad, lo que nos facilitan las cosas casualmente para entrar enseguida, para la aplicación, para no tener que meter claves ni meter absolutamente nada, sino siempre le dan un botoncito y ya tengo todo abierto. No os habláis, es decir, que no esté en la primera pantalla, que esté en la segunda o la tercera del móvil, que por lo menos tengas que hacer un ejercicio, es decir, lo fácil no sea darle a lo primero, sino paso a paso y luego igual le doy. Y esa sensación de decir, por lo menos, no, pues igual no lo necesito. Y de repente cuando lo cambio de lado y en vez de la primera pantalla está la tercera, lo utilizo mucho menos, pues igual no es que de verdad lo necesite tanto, sino que es lo fácil. Tengo 3 segundos, lo que pasa, pues, entré en el móvil, todo el rato en el móvil y dices, puedes hacer otras cosas. También de la creatividad, no hemos hablado, pero por ejemplo la importancia del juego libre, la importancia del juego libre para los niños, porque tengo de 6 y 3 años, la importancia que le das al juego libre y
das cuenta en la ciudad lo digo, para un pueblo que no es tan violento todavía, pero hace poco leía a una persona que decía, imaginaos qué violento es para los niños hoy en día que le ponemos la misma verja que le ponemos a los parques de los perros, le ponemos a la de los niños, para decir, esa es la zona de los niños. Ahí podéis jugar. El resto no. El resto no podéis jugar absolutamente nada. Solamente tenéis esa zona para vosotros. Se ha convertido el pueblo que podías vivir en la calle, ahora de repente no solamente puedes vivir en una zona. Pues al final te das cuenta que todo es acotar, pero todos estamos acotando todo eso, pero en cambio pretendemos que el móvil sea lo contrario, sea libertad, sea todo eso, pero claro, libertad a través de empresas, a través de gente que no busca esa libertad, busca esa economía, cómo engancharte. Y es como decirle a un niño, vale, pues ahora te voy a dar la clave de mi tarjeta para que vayas a apostar todas las veces que quieras. Y dices, a nadie se le ocurriría hacer eso. A un niño de 12 años o 10 años te voy a dar la tarjeta y tú vete a apostar a las maquinitas que hay en los bares para que puedas apostar. Creo que en el móvil se lo hacemos. Pero eso no es para tanto. Y pues hoy en día se suele decir que el juego es ahora la heroína, el mismo papel que jugaba antes la heroína, ahora lo Sí, hace el juego. Y es porque claro, está a mano los móviles. Porque antes había una dificultad, había que ir a un sitio particular. claro. Y ahora Y ahora tú tienes tienes accesible, sí, sí. Cualquiera puede ahora, tener accesible. Y quería es- terminar ya, hablando de esa iniciativa que tuviste, que me pareció esto, que es el No Phone Challenge. Hablaba al principio, a través del que los conociste y que porque me parece una idea maravillosa, sobre todo para crear ese pensamiento crítico de cara a los móviles, para muchos, ya también en los talleres, en lugares de empresa, en sitios así, para ese sentido crítico, decir, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? ¿Cómo fue esa iniciativa? Bueno, pues es una de las experiencias más conmovedoras y felices que he tenido como docente en ese sentido. Me dieron una gran lección mis alumnas y mis alumnos. Me demostraron que cuando se le da conocimiento, voz, cuando se llega a ellos, ¿no? Cuando no son el problema, sino parte de la solución, pues son capaces de hacer grandes cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, la historia es un poco larga, así acortándolo un poco, pues llevándolo un poco a la práctica, ¿no? Todo lo que tenemos en el mundo académico y viendo que en mi aula pues había una media de más de 5 o 6 horas de consumo diario de teléfono móvil, pues lo que les propuse, bueno, no les propuse, de hecho no sabían que estaban haciendo un proyecto en mi cabeza, pues tres fases, ¿no? El primero era construir un conocimiento, el segundo un punto de vista crítico y el tercero meterlo en la vida, ¿no? Entonces, un poco los grandes pilares, pues la primera fase era ver un documental que expresa o narra bastante bien toda la situación, las causalidades, la visión de los adolescentes y tenían pues 10 preguntas, debates que relatar, ¿no? Y comentar acerca de todo ello. Entonces, hay el punto pedagógico clave bajo mi punto de vista, que yo no, en ese punto no era no sé si era profesor, pero era uno más en ese sentido, ¿no? En ese círculo sentado, contando mis experiencias personales también. Es decir, que no eran ellos, éramos nosotros. Si no estamos en el mismo lado de la pantalla, nos afecta a todos y somos sinceros, a nosotros también nos afecta muchas veces. Entonces era un poco cómo podíamos construir entre todos, ¿no? Ese conocimiento. Entonces, a través de preguntas que me parecían relevantes, les encaminaba a reflexiones que quería que hicieran, ¿no? Pero yo no les decía que estaba bien o estaba mal, sino que era simplemente pues esa mayéutica que ya nos hablaban los griegos en ese sentido. Luego, pues recoger, ¿no? Toda esa información, ver que han construido un conocimiento amplio, pues era el tiempo de ponerse las gafas críticas, ¿no? De mirar de manera fija y firme a la problemática. Entonces, pues les planteé unos dilemas, unas hipótesis que podían suceder o no, ¿no? Y a ver ellos cómo lo veían, ¿no? Entonces, cada uno eso ya un trabajo más individual, tenían que reflexionar y desarrollar ese punto de vista crítico. Y una vez que tenían ya ese conocimiento y ese punto de vista crítico, pues era un poco el órdago, ¿no? El meterlo en la vida.
Y si no se hubieran trabajado las anteriores dos partes, yo creo que no hubiera tenido ningún tipo de éxito, ¿no? Pero para mi sorpresa, pues de 23 alumnos, pues 19 decidieron tomar parte y en ese reto que consistía en dejar una semana el teléfono móvil en dirección y escribir un diario a mano, recogiendo todo lo que habían vivido, todas las emociones, y como desde el principio pues habíamos comentado que no eran ellos sino nosotros, pues yo también dejé el teléfono móvil con ellos en dirección. Y bueno, pues fue muy bonito todo ello porque luego pues lo pusimos todos en común, ¿no? Cuando acabó la semana, pues vimos qué sucedió, tal, y es un poco así resumido pues el proyecto, ¿no? Es que quería acabar con esto, pero es un proyecto chulísimo. Primero porque es darles voz, que sean ellos mismos también los que vayan buscando su camino, porque lo que hablaba al principio, esa imagen que tenemos de los adolescentes, de mirarles desde un pedestal y decir, ahí abajo tenéis que hacer caso, de que yo ya he pasado por eso, no te das cuenta y dices, ya, los mismos problemas que ellos, no me escuchaban, mis padres hacían lo mismo que estoy haciendo yo. Estás con ellos y les escuchas, te das cuenta que hay muchas veces que están deseando que les escuchen y deseando compartir. A mí me pasa, yo claro, los grupos que tengo en la academia son muy pequeñitos, 4 o 5 personas. Pasamos todo el curso y años, 4 años, 3 años con ellos. Haces una relación con ellos. Muchas veces que te das cuenta que necesitan. Hay veces que el examen pues normalmente no. Pero cuando no es visita de examen me siento con ellos, me encanta escucharles y me encanta que ellos sientan que es un espacio para poder expresarse. Al final cuando les metemos y hay cosas que no hemos hablado, pero de que dan tiempo para el ocio, tiempo para aburrirse. Eso que nos parece imposible y que dices, ¿para qué? Para aburrirte, precisamente por eso. Y no conoces lo que es aburrirte y esa parte creativa que pueden hacer del aburrimiento, pues, todo eso te lo has perdido. Entonces, el poder tener espacios así para ellos es básico, es importantísimo, y para los adultos también. Y tener esa sensación de pueden hablar conmigo, incluso yo puedo hablar con ellos, no pasa absolutamente nada y no hay esa jerarquía de profesor-alumno en algún momento que te tengo que enseñar la asignatura y es lo que hay, pero que si vienes y me dices, oye, que pasa esto, que estoy hundido, casos hablamos de depresión así, gente, y ansiedad, con más cosas que muchas veces le digo, que no es para tanto, yo me siento y digo, ¿qué valor tengo de decir esto? Cuando me tocó la selectividad, la víspera no dormía absolutamente nada. Y yo voy diciendo aquí, no, todo tranquilo, no te preocupes, y esto es una tontería. Y yo, es una tontería, están jugando en un examen su futuro, su vida, yo le estoy quitando el valor. No, por supuesto que para él es muy importante. Le puedes ayudar de otra manera, pero no decirle que es una tontería. Entonces, quería, y ya acabamos con esto, quería daros las gracias, porque este libro tengo la sensación que es precisamente eso, a los que nos apetece seguir aprendiendo, seguir evolucionando, padres, no padres. El poder coger libros así y decir, hay gente que se preocupa de esto, y hay gente que investiga y piensa y se preocupa por la salud mental de los adolescentes. Y por desgracia, pues muchos adolescentes que no se encuentran con el entorno. Hace muchos adolescentes que os encontraréis que el entorno es lo más contrario al apoyo, a la ayuda, por mil razones. Somos una sociedad además completamente deshumanizada, en la que hemos pasado de conocer a los vecinos, si tienes algún problema, necesitabas algo, lo que sea, tocabas al vecino de abajo, de arriba, de enfrente. Ahora ni nos conocemos. Me acuerdo cuando fue la pandemia, mi pareja es enfermera y ella salía. Y pusimos una nota. Sí, y además era enfermera en bueno, no sé exactamente una residencia de ancianos, pero sí algo parecido. Y pusimos una nota en el ascensor que decía, cualquier persona que necesite algo, comprar o lo que sea, y que le dé miedo salir, nosotros vamos a salir. No para eso, solo para eso. Ya como podía, y luego el que iba a la compra era yo,
para por lo menos hacer una barrera, que si alguien se ponía enfermo, que fuera yo, no fuera ella, que no pueda llevarles a los demás y todo eso. Bueno, cuando pasó todo eso, nos encontramos con los vecinos y dijo, muchas gracias por la nota esa de, por suerte teníamos hijos que os agradece, de lo deshumanizado que estamos, que era un bloque pequeñito de vivienda. No nos conocemos. Entonces, claro, mucha gente no tiene ningún entorno. Mucha gente tiene las redes sociales. Las redes sociales pueden ser una gran ayuda si de verdad sabes utilizarlas. Y aún así es complicado. Pero Sí. con un problema serio, lo que decías tú, con un tema de cáncer, con un tema de soledad, con un tema de autolesiones, de depresión, de ansiedades, es caldo cultivo perfecto para que vayan creciendo. Que haya gente como vosotros que diga, me voy a sentar, voy a analizar esto, voy a hablar de la salud mental y además voy a intentar ayudaros en lo que puedo ayudar a través de un libro, en que por lo menos reflexionéis y penséis en todo esto. Me agradece mucho. Sobre todo porque es que encontrarse gente que trabaja con adolescentes, entiende a los adolescentes, intenta ayudar a los adolescentes, no desde el paternalismo, sino del sé lo que estáis pasando, todo esto, sé cuál es el proceso que estáis viviendo, aquí me tenéis para poder hablar. Muy importante. Y ojalá los que hemos pasado por momentos malos, en ese momento hubiéramos tenido a alguien que nos escuchara y nos dijera, siéntate, no te voy a juzgar, solo quiero escucharte. Y donde pueda te voy a ayudar. Mucho no podré ayudarte, pero por lo menos te escucharé y no te vas a sentir. Y yo creo que ese es el espíritu de este libro. Hablas de muchas cosas, pero en realidad uno de los temas más importantes es el acompañamiento. El sentir que vamos a conectar. Los adolescentes necesitan conectar, pero se nos olvida que los adultos también. Me parece terrible que muchas veces ponemos el foco en los adolescentes y es que qué burradas hacen, es que... ¿Has mirado las burradas que haces tú? Son nuestro reflejo, ¿eh? O sea Claro, que... y muchas veces dices, pero si están repitiendo, yo con mis hijos, que todavía son muy pequeños, pero hay muchas frases que de repente les suelto y dicen, ¿qué has soltado? Y de repente yo, es que es una frase que he repetido porque la he aprendido de mí. Y esa parte de construirte y empezar a intentar mejorar todo eso para decir que no pase lo mismo que me ha pasado a mí, es muy importante. Y libros como el vuestro ayuda a que analicemos en profundidad, que no sea solamente algo rápido, no sea algo de decir una píldora en un momento dado, un consejo acostumbrado a las redes sociales hoy en día. Un tip de 20 segundos sobre salud mental. Y digo, claro, 20 segundos seguro que consigues un montón. Que merece la pena mucho vuestro libro. Que, por cierto, he visto antes cuando me estaba viendo que ya está en segunda edición. Espero que llegue a tercera. Y sobre todo, gracias por estar aquí. Porque da gusto que haya gente que habla así sobre la salud mental propia de los demás, sobre todo de esa franja tan complicada, los que conviven, no sé, que tratan con ellos, sean académicos, terremotos, lo perdidos que están muchas veces y que nosotros nos dan la culpa en dejar que mucho de lo que les está pasando, de las redes sociales, de los móviles y todo eso, los primeros culpables o responsables somos nosotros porque no hemos salido a levantar la voz y decir, ¿para qué estamos haciendo? ¿Para qué dejamos esa puerta abierta a todo esto? Porque no somos durante 10 años, nos han vendido esa idea de que las redes sociales es lo mejor que nos podía pasar, olvidándonos de que lo mejor que te puede pasar seguramente será bajar al parque y estar con tus amigos. Totalmente. Porque una cosa terrible que ves es sentados en el parque todos con el móvil en la mano. Es una imagen que me parece. Estás junto, ¿qué tienes que hablar? ¿Con quién estás hablando? Si tienes al lado a tus amigos, ya hablas. No sé si hemos normalizado tanto que va a costar mucho la pena. Por lo menos reflexionar y decir, ¿qué uso le damos a esto, a las redes sociales? Ya como adultos. No podemos decirles a nuestros adolescentes que no las utilicen. Lo que tenemos que hacer es decir, si quieres venderle esa idea de que dejan el móvil y vamos a hablar, y esos son valores, y que te vea a ti como ejemplo y decir, vale, el móvil ya no está, estamos juntos,
Así que sí, Totalmente. de verdad. Uri, Aritz, a ti, a todos los Y, oyentes. y espero y a ver si puedo escaparme en algún momento ya me he dicho que en esto, en diciembre estáis por aquí, por los DC, así que a ver si puedo escapar por lo menos para veros en vivo, que no sea a través de una cámara. De verdad, muchas gracias por el libro. Lo que este rato. Me lo paso genial. Todo el mundo también. Y lo que siempre os suelo decir. Buenas noches y buenos libros. Agur. Eso, Aritz. Thank you.